Bueno, pues entonces vamos a continuar con la clase. Este video lo vamos a subir a través como ese del, no sé si de Facebook o de YouTube, pero voy a grabar y lo que es el resto de la clase. Y de mil disculpas, pero como les digo, así pasa malamente esto. Entonces aquí es encontrar las medidas de lados desconocidos, ¿verdad? Y radios. El otro marcador. Y radios, ¿no? Dada su área, ¿no? Geométricas. Dada su área. Y esto, como les digo, es algo que no está muy difícil, es también son fórmulas muy simples las que se tienen que usar también, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos uno, puede ser aquí, dice al número 1 como ejemplos, ¿verdad? Como ejemplos, estos son ejercicios, ¿verdad? Nomás pongan ahí ejemplos, van a poner que son ejemplos, dice, encuentre, ¿verdad? Encuentre cuánto mide de lado. De lado un cuadrado, ¿verdad? Un cuadrado cuya área es 144, es 144, perdón, 144 metros cuadrados. Entonces son 2, ¿verdad? Entonces esto es algo bien simple para encontrar cuánto mide del lado, ¿verdad? Cuando se nos da el área, es algo bien sencillo, sabemos que para calcular el área de un cuadrado, ¿verdad? El área de un cuadrado es igual a lado al cuadrado, ¿verdad? Pero en este caso a mí no me están pidiendo el área, a mí ya me están dando el área, lo que quieren saber es cuánto mide de lado. Entonces, la fórmula para encontrar cuánto mide de lado, entonces le ponemos lado igual a, va a ser igual a raíz cuadrada, ¿verdad? Del área. ¿Ok? Cuadrado nos aparece la casita esta de la raíz cuadrada, ¿verdad? Y allí en esa casita vamos a poner 100, ¿verdad? 44. O sea, vamos a meter el 144 dentro de esa casita una vez que aparece cuando presionamos la tecla de X al cuadrado, ¿verdad? Y luego ya nada más presionamos Enter. ¿Ok? Entonces vamos a ver, disculpen, me voy a traer la calculadora con los Entonces dijimos que era que secen, ¿verdad? Y luego X al cuadrado. Secen X al cuadrado, ahí me aparece la casita de la raíz cuadrada, entonces ahí metemos adentro donde está el cuadrito brincando, aquí el cursor en la pantalla de que va hacia la derecha, si no, no nos va a salir el resultado. Entonces, aquí va la teclita vamos a pensarla, ¿cómo es la flecha hacia la derecha, ¿verdad? En el ovalito, aunque lo hacemos siempre. Y luego, entonces, y ahora sí, Enter. La flechita esta se tiene que aprensar, que presionar, ¿verdad? Para que se salga el cursor de adentro de la casita, de aquí donde está, porque sigue quedando aquí dentro de la casita el cursor. Si no hacemos esto, no nos va a dar el resultado. Entonces, como les digo, entonces ahora sí, flechita hacia la derecha para que salga el cursor hasta aquí más o menos, ¿verdad? Ahorita. Y luego ahora sí, Enter.
y sabemos que es 12, la respuesta es 12. Entonces el cuadrado, este cuadrado que tiene un área de 144 metros cuadrados, mide de lado 12 metros. ¿Okay? S igual a 12 metros. Esto es lo que mide de lado el cuadrado. Acuérdense que la S es lo que representa el lado, side, quiere decir side. Entonces, eso, como digo, las fórmulas vienen en inglés, por eso es que se ponen estas letras en inglés. Entonces, ¿qué quiere decir? Lado al cuadrado en español. ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, como ustedes verán, es muy simple. Cuando se trata de encontrarlo, la medida del lado de un cuadrado, ¿verdad? Entonces, nomás sacamos, una vez que nos dan dada el área, simplemente nomás sacamos la raíz cuadrada del área y así es como vamos a encontrar lo que mide del lado el cuadrado. Así para que no se confundan tanto, no se compliquen tanto la vida, es algo muy simple. Siempre que tengan un cuadrado y les den el área y que les estén pidiendo encontrar cuánto mide de lado, simplemente saque la raíz cuadrada de esa área que le están dando y así sabe cuánto va a medir. ¿Y cómo sabemos que es correcta esta respuesta? Porque como decimos, lo opuesto a un número al cuadrado es la raíz cuadrada. Porque si yo pongo esto, acuérdense que para el área del cuadrado, ¿verdad? La fórmula es lado al cuadrado, que es en inglés side square. Entonces, si sustituimos el valor de lo que mide el lado aquí, ¿verdad? Donde va decimos 12 al cuadrado y lo enter y sabemos y vemos que nos da acá 144 exactamente el número que teníamos acá. ¿Ok? Entonces, es la manera que vamos a saber nosotros que esta respuesta que obtuvimos es la correcta, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar ahora para encontrar lo largo y lo ancho de un rectángulo, ¿verdad? Entonces aquí voy a borrar esto de arriba, lo que había puesto como subtítulo para que me quepan más ejercicios. Usted como digo, ya los había puesto allí de lo que era lo que estamos trabajando, encontrando los lados desconocidos y el radio de figuras geométricas dada a su área, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner aquí un ejercicio número 2, es decir, el área de un rectángulo, ¿verdad? El área de un rectángulo es 324, ¿no? Es 324 centímetros cuadrados. Y dice, si su largo mide 27 centímetros, ¿verdad? Punto y seguido. Si su largo disculpen, un momentito. Pero en este caso, a mí no me están pidiendo el área. Dice que aquí me están diciendo que el área de este rectángulo es 324 centímetros cuadrados y me están dando la medida de largo, ¿verdad? Y luego, entonces, lo que me están pidiendo es el ancho. Entonces, para yo encontrar el ancho de esta, que es lo que me están preguntando, entonces vamos a crear una fórmula que quiere decir ancho, ¿verdad? Porque es lo que me están pidiendo, cuánto mide su ancho. Ancho es igual a área, ¿verdad? Aquí lo largo está multiplicando a la W, acá va a pasar
dividiendo. Acuérdense que es muy importante saber, ¿verdad?, cuál operación es opuesta a la otra, ¿verdad?, que la suma es lo opuesto a la resta y la resta a la suma, la multiplicación a la división y viceversa, la división a la multiplicación. Entonces, aquí en este tipo de ejercicios es muy importante, como digo, saber esto de parte de álgebra, que es muy importante. La operación opuesta a la otra, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente a sustituir aquí los valores en esta fórmula. Entonces, decimos W es igual a área, que son, ¿cuánto dijimos? 324. Entre lo largo, que dice que lo largo mide ¿cuánto? 27 centímetros. Entonces, como ustedes verán, es algo muy simple, es nada más sustituir los valores en la fórmula y ya así trabajamos con nuestra calculadora, ¿verdad? Entonces sabemos que esto es muy simple, simplemente vamos a dividir ahí en la calculadora, nomás así tal y como está, simplemente decimos, ¿verdad? 324 y luego entre, el signo de entre en la calculadora, 27. Y nos da un total de 12. Entonces, lo que mide de ancho este rectángulo es 12, ¿verdad? 12 centímetros. ¿Cómo sabemos si está correcta esta respuesta de esos 12 centímetros que obtuvimos? Si no tuviéramos, como dice, el área, pero hoy sabemos, pretendiendo que no teníamos el área, como en este caso que nos lo están dando, pero teníamos que lo largo del rectángulo es 27 centímetros y también lo ancho. Y sabemos que para sacar el área la fórmula es largo por ancho. Entonces vamos a hacer esto, ¿verdad? Decimos que, acuérdense que lo opuesto a la división es la multiplicación, que viene siendo lo ancho. Lo que quieren que yo que encuentre es cuánto mide de largo. Entonces, área, aquí la área, el largo está multiplicando a la W, acá va a pasar para este lado, lo pasamos para este lado de donde está el área. Entonces, se va a pasar con lo opuesto a la multiplicación, que es la división. Entonces, A sobre largo, ¿verdad? Sobre ancho, porque estamos calculando lo largo. Sobre ancho, ¿verdad? Si estuviéramos calculando lo ancho, entonces sí pondremos sobre L acá y acá W. Entonces, área sobre ancho. Entonces, aquí nada más sustituimos los valores. Largo es igual a área. ¿Cuánto es lo que mide el área? 196. Entre W, que viene siendo lo ancho, ¿verdad? Decimos que lo ancho es, ¿qué? 8. Entonces, simplemente hacemos división así directa en la calculadora. No tiene que ser paso difícil ni nada. No necesito no dar paso. Simplemente nomás divida. Así de sencillo. 196 entre 8. Y nos da un total de 24.5. ¿Okay? 24.5, que es 5 pies, ¿verdad? Porque cuando calculamos solamente la medida de lo largo, lo ancho, cuesta cuando encuentra uno una medida de un lado simplemente nada más. ¿Ok? O del radio o el diámetro. Entonces, quiere decir que de largo el largo de este rectángulo es 24.5 pies. ¿Ok? Entonces volvamos a checar a ver si esta respuesta que obtuvimos es la correcta. Pretendamos que no tenemos el área aquí, que no se nos dio el área, pero nos dieron la medida de lo largo y de lo ancho, ¿verdad? Y sabemos que para calcular el área son largo por ancho, entonces veamos, a ver. Que largo que 24.5, ¿verdad? Por ancho, que vienen siendo 8, ¿verdad? Enter, y nos da exactamente a 196. Entonces, como ustedes verán, está correcta la respuesta esta que obtuvimos aquí de la medida de que es 24.5 pies. Y ahí no le debemos de eliminar nada, porque de que redondear ni nada, porque saldría una respuesta o a 20,
o por ejemplo a 25, redondear a la unidad más cercana, ya hubiera sido muy diferente al momento de checar, ¿verdad? Si yo hubiera dicho, pues vamos a redondear a la unidad más cercana a esta, que hubiera dicho, 25, y luego por 8, ¿verdad? Como para calcular el área, porque como les digo, pretendiendo que no tuviera yo aquí el área, y veíamos que nos dio un resultado completamente diferente. Entonces sería 200, lo cual quiere decir que no estaba bien el área. Entonces, como digo, en este caso no se tiene que redondear, se tiene que dejar tal y como está. Si aquí me hubiera salido como ejemplo, a punto 125, así tenía que dejar el resultado, 24.125 decimales, porque es como me da toda la respuesta para que yo obtuviera como en este caso, obtener este resultado de aquí si no tuviera yo el área. Nomás la medida de lo largo y lo de lo ancho, ¿verdad? Entonces, para que vean que tiene su porqué, ¿verdad? Entonces tengo que saber cuándo se hace una cosa y cuándo no se tiene que hacer, como dice, cuándo se redondea o no se redondea, ¿verdad? Entonces vamos a ver otro ejercicio, ¿verdad? Entonces vamos a ver uno para calcular ¿cómo es? La altura y base de un triángulo, ¿verdad? Dada su área. Entonces aquí tenemos un ejemplo que es el número 4, ¿verdad? Es decir, el área de un triángulo, ¿verdad? El área de un triángulo es 192 yardas. ¿Se acuerdan? Se abrevia YD, 10 yardas. Y su base es 6 yardas. Okay. Y su base 6 yardas. Ok, entonces pues va a que dibujar nuestra figura, ¿va? Que es el triángulo, estamos hablando de él. Y dice que tiene entonces acuérdense, esta es la base representada con una B minúscula, ¿va? Ok, y luego esta va a ser su altura, que la altura, acuérdense que la altura se representa a través de una H en el triángulo, ¿va? En el caso del triángulo, porque hablando del volumen y todo eso, en los conos y todo eso se representa la altura a través de una S, entonces aquí es el H, que es la altura, acuérdense, ¿verdad? Entonces dice, el área de un triángulo es 192, nos están dando también el área, decimos que el área es 192 yardas. ¿Cómo dice con el área? Como va a pasar del lado derecho al lado izquierdo, acá con el área, y acá está dividiendo, acá va a pasar a multiplicar, va a ser 2A, ¿verdad? Porque todo número multiplicado por una letra, esa es igual a ese número más la letra. Por eso es 2 por A, 2A, ¿verdad? Y luego esto, en este caso, lo que estamos calculando es la altura. Aquí la base está multiplicando a la altura, entonces acá va a pasar para este lado junto con el área, dividiendo de multiplicación, va a pasar a división. ¿Ok? Entonces, ahora sí, altura es igual a 2 por A, mide exactamente 64 yardas. Entonces, igual que en los ejercicios anteriores de los otros problemas que acabamos de resolver, ¿verdad? Pretendamos que no tenemos el área, pero sí tenemos la base y tenemos la altura. No tenemos el área, pero tenemos lo que es la altura y la base. Entonces, ¿sería qué? Área sería igual a qué? A un medio, ¿verdad? Por la base que son 6, por la altura que son 64. Y vamos a aplicar eso. Decimos
un medio, que sabemos que usamos la tecla de n sobre d, ¿verdad? Para meter el un medio, decimos 1 y luego flecha hacia abajo 2. Ahora decimos por la base, que son 6, ¿verdad? Por la altura, que son 64, y luego presionamos Enter y nos da exactamente a 192, que es el área aquí ya, ¿verdad? Entonces acuérdense, aquí es la manera de comprobar la respuesta, que esta respuesta esté correcta de acuerdo, como dice, a la información que se están dando, y luego, como digo, pretendiendo que no teníamos aquí el área. Y ya sabemos que un medio por base, que es igual a 6, por la altura, que es igual a 64, nos da exactamente a esto, ¿verdad? Entonces sabemos que está correcto el resultado que obtuvimos. Entonces ustedes ya saben cómo es que se usa la fórmula, ya les expliqué cómo se trabaja en la clase pasada del jueves, cómo de los otros días y todo eso, cómo se trabaja, ¿verdad? Pensé que esto sería simplemente, si yo no tuviera el área, nomás sustituiría, pondría esta fórmula, ¿verdad? Si me hubieran nomás dado lo que es la altura y la base del triángulo y me estuvieran pidiendo el área, pues usaría esta fórmula, ¿verdad? Y ahí nomás sustituiría, ¿verdad? Entonces sería área igual a un medio por la base, que son 6, por la altura, que son 64, y luego Enter, y ahí me daría exactamente ese resultado. ¿Okay? Entonces acuérdense, siempre traten de hacer la comprobación, porque con las comprobaciones ustedes saben que la respuesta que ustedes obtuvieron es exactamente la que debe de ser, ¿verdad? Vamos a hacer uno acá que vamos a calcular. Pues ahora vamos a calcular la base, ¿verdad? Del triángulo. Calculamos la altura. Ahora vamos a aprender cómo calcular la base, ¿verdad? Entonces decimos, esto es el número 5, es el ejemplo número 5, es decir, calcule, ¿verdad? ¿Cuánto mide la base de un triángulo? De un triángulo, ¿sí? Con un área, ¿verdad? Con un área de 200.96 centímetros cuadrados, ¿verdad? Y bueno, y una altura, ¿verdad? Una altura de 25.12 centímetros, ¿verdad? De 25.12 centímetros. ¿Ok? Entonces, de igual manera, es bueno dibujar nuestra figura, ¿verdad? Entonces, sabemos que esto es la base y esta va a ser la altura, acuérdense. La altura siempre va punteada, como se expresa con líneas así, ¿no? Entonces esto es la altura. Y luego veremos aquí, ¿no? Pues aquí dice bien, aquí dice, calcule cuánto mide la base. Entonces en la base vamos a poner un signo de interrogación aquí porque no la tenemos, ¿verdad? Es lo que nos dice, calcule cuánto mide la base de un triángulo con un área. Aquí el área dice que son, ¿qué? 200.96 centímetros. Altura, ¿verdad? De 25.12 centímetros. ¿Ok? Entonces acuérdense que la fórmula para el área del triángulo es igual a
área es igual a 1/2 por base por altura. Pero una vez más les digo, aquí no me están pidiendo calcular la altura, perdón, el área. Me están diciendo calcule cuánto mide la base, ¿verdad? Entonces voy a crear una fórmula para la base, así como creé una para la altura. Entonces base es igual a, y se hace lo mismo que se hizo para calcular la altura, ¿verdad? Se crea una fórmula, entonces decimos base es igual a, aquí el 2 se está dividiendo al 1, va a pasar para este lado con el área, entonces va a ser 2 por A, va a multiplicarse, ¿verdad? Porque aquí está dividiendo, acá va a pasar multiplicando 2 por A, y aquí, ¿verdad? La altura está multiplicando a la base, se supone, entonces pasa para acá, para este lado con el área, pero de multiplicación pasa a división, entonces sobre altura. Entonces ahora nada más sustituimos los valores, es B es igual a 2 por área, que son ¿qué? Entonces aquí ponemos entre paréntesis, bueno, vamos a ponerlo aquí, por 200.96 y luego sobre, ¿verdad? La altura, que son 25.12. Y como les digo, se mete directamente así como está aquí también, así como les digo, se va a meter así en la calculadora 2 por 200.96 entre 25.12 y a ver cuánto nos da, cuánto mide la base. Entonces vamos a decir 2 por 200.96 entre 25.12 y luego enter y nos da un total de 16. Entonces la base de este triángulo es igual a 16 centímetros. ¿Okay? Entonces, como dice, un triángulo que tiene un área de 200.96 centímetros cuadrados y una altura de 25.12 centímetros, va a tener una base de 16 centímetros. Y para comprobar, igual que en el ejercicio anterior del triángulo, que estábamos calculando la altura, vamos a pretender que no tenemos el área, pero tenemos lo que es la altura y lo que es la base, que son 16 centímetros, ¿verdad? Entonces vamos a borrar aquí, como les digo. La fórmula para encontrar el área, que es 1/2 por la base por la altura, entonces sería ¿qué? Sería en la calculadora, acuérdense, n sobre d es 1, flecha hacia abajo 2, ¿verdad? Acuérdense que se usa nd, ¿verdad? Para fracción. Y luego por base, que viene siendo ¿cuánto? 16. Por la altura, que son 25.12, ¿verdad? Entonces por 25.12, enter. Y aquí tenemos que me da exactamente a 200.96, lo cual quiere decir que está correcta esta respuesta. ¿Ok? Entonces aquí era 16 centímetros. Como les digo, guiándolos a través de diagramas, o que le llama uno, se le puede, que nos dan, la podemos organizar, bien fácil para poder uno resolver el problema, ¿verdad? Entonces, acuérdense, siempre organizar su información es de vital importancia, porque así ustedes van a tener todo aquí en un lado y ya no van a tener que estar leyendo de nuevo el problema. Pero como le digo, siempre, pues como le digo, no van a tener que estar leerlo para ver la información que tienen, sino que se puede organizar por cada una de estas, como de la base, de la H y de la área, de lo que se necesite, dependiendo de la fórmula que se haya tenido que usar, ¿verdad? Entonces vamos a ver un último problema en el cual vamos a aprender a cómo calcular, ¿verdad? El radio, ¿verdad? Y en este caso, como le digo, en este caso de los radios o los diámetros, sí va a tener